Gracias a Dios, ¿verdad? Por un día más de vida que Él nos ha dado. Y hoy, hermanos, en esta mañana o tarde ya, ¿verdad? Vamos a hablar de los milagros de los panes y los pescados. Todos hemos escuchado, ¿verdad? De estos milagros y hemos estado viendo en estas semanas los milagros, ¿verdad? Que el Señor hace en nuestra vida. Y ya el hecho de estar aquí en la casa de Dios es un milagro y debemos de sentirnos privilegiados, ¿verdad? Porque tenemos una iglesia, un templo, un lugar donde congregarnos, donde el Señor pues nos ha dado y donde hemos podido ver algunos milagros, ¿verdad? Que Dios ha hecho en nuestras vidas. El Señor ha sanado a algunos de los que están aquí. El Señor ha provisto, ¿verdad? Para las necesidades de cada uno de los que estamos aquí. Entonces, hoy vamos a ver acerca de los milagros de los panes y los pescados. En una ocasión el Señor hizo un milagro y le dio con unos pescados a 5,000 personas, pero hoy vamos a ver este otro milagro similar, donde Él le dio de comer no a 5,000, a 4,000, sin contar a las mujeres y a los niños. Y les voy a invitar a abrir sus Biblias en Marcos capítulo 8, versículos del 1 al 10. Marcos capítulo 8, los versículos del 1 al 10. Y vamos a leer esta parte de la escritura. Marcos 8, del 1 al 10. También acá está. ¿Ya? Dice, en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos. ¿Ustedes el 2? Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra y tomando los 7 panes, habiendo dado gracia, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque es viva y es eficaz y es una espada de 2 filos, Señor. Gracias porque tu palabra es inspirada y porque hoy, Señor, tú nos hablas a nuestras vidas. Y yo te pido, Padre, que tú bendigas tu palabra y que tú pongas, Señor, en mí lo que quieres que tu pueblo sepa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pueden sentarse, que Dios bendiga su palabra. Y Dios quiere mostrarnos su poder y el gran amor que tiene para sus hijos. Hoy veremos un gran milagro que hizo y nos invita a confiar y tener fe en el Señor por medio de cada milagro, de cada sanidad. El Señor quiere invitarnos a nosotros a tener fe en Él y confiar con todo nuestro corazón, porque a veces decimos yo tengo fe, pero a veces nos falta la fe. Aún los discípulos le dijeron, Señor, auméntame la fe, aumenta mi fe, Señor, auméntame. Entonces con cada milagro
que nosotros miramos, ¿verdad? En la vida, el Señor trabaja con nosotros. El Señor trabaja en nuestra familia, trabaja con nosotros, trabaja con nuestros hijos, con los que tienen nietos, de una manera muy, muy especial, ¿verdad? Una de las cosas que el pueblo latino siempre enseña a sus hijos, a sus descendientes, es ayudarse unos a los otros. Es ayudar, ¿verdad? Al caído, es ayudar al inmigrante, es ayudar al que viene a este país, a tender la mano y invitar a nuestros hijos a que se preparen, a que estudien, a que salgan adelante. Es lo que siempre estamos nosotros luchando y queriendo, ¿verdad? Que nuestros hijos ayuden a la gente, que ayuden a los más necesitados, a los más vulnerables. Siempre les estamos enseñando eso, ¿verdad? Y a veces como padres nos da mucho gusto cuando nuestros hijos están ayudando a otras personas, los están ayudando adelante. Y esa es la fe que nosotros tenemos como cristianos, como latinos, como yo digo como americanos, ¿verdad? Porque los de México somos de América, porque México es América y Estados Unidos es América. Entonces a veces la gente me pregunta, ¿tú de dónde eres? De América. Porque, ¿qué eres? Pues soy México americano, porque México es América. Entonces los de México somos México americanos, ¿verdad? Entonces esta es una gran bendición, y ayudarnos los unos a los otros es también parte de nuestra fe. Y la fe que nosotros tenemos en Dios, en Jesucristo, la queremos transmitir a nuestros hijos para que ellos ayuden a los demás. El otro es, mi hija me comenta, quiero trabajar, dice, con las personas más necesitadas. Ella acaba de terminar su carrera y dice, estoy trabajando, dice, con niños, pero quiero trabajar, dice, en una high school para impulsar, dice, a los hispanos, dice, a todos los jóvenes, dice, a que vayan a la universidad. Entonces quiero trabajar en esto, y esto es algo bien importante, y ahora le acaban de ofrecer un trabajo para poder trabajar con los jóvenes de high school y para impulsarlos a que vayan a la universidad. Y ya está, creo que ya está firmó el contrato, ¿verdad? En julio va a comenzar un nuevo trabajo en una escuela que está aquí, la escuela Pueblo, ¿no? La Pueblo creo que ahí se llama, y nos mandó un mensaje, dice, estoy bien contento, bien contenta, dice, porque voy a trabajar, dice, con jóvenes para impulsarlos a que vayan a la universidad. Y una de las preguntas que le hicieron, dice, ¿y tienes experiencia en cómo ayudar a los jóvenes para que vayan a la universidad? Dice, sí, dice, porque yo fui una de estos jóvenes. Desde que yo entré a la high school, empecé a hacer solicitudes para las universidades, y es lo que yo quiero, dice, que los jóvenes no solamente se queden con high school, sino que vayan a la universidad, que hagan una maestría, que progresen en la vida, que no se queden ahí nomás. Y esto es algo bien importante que a nosotros nos enseña acerca de la fe que tenemos en nuestro Señor. Por eso en los milagros que el Señor hizo, Él nos invita a confiar, a tener fe en Él, y sobre todo de que Él siempre va a proveer. En primer lugar, Jesús tenía compasión de la gente lo seguía a Él, la gente lo seguía porque Él hacía milagros, porque Él sanaba a personas. Entonces la gente lo estaba siguiendo por 3 días, ya tenían 3 días siguiendo a Jesús. Y la gente en los tiempos antiguos, en este contexto, ellos llevaban su lonche porque caminaba mucho la gente. Entonces ellos llevaban su lonche, diríamos hoy en este día, pues llevaban sus burritos, sus sándwiches, sus ensaladas ahí, ¿verdad? Cosas que no se echaran a perder. Entonces ellos tenían ya 3 días siguiendo a Jesús, paso a paso. Dormían ahí a un lado de Él, donde Él estaba predicando, donde enseñaba, donde sacaba demonios, donde hacía tantos milagros. Entonces la gente ya no tenía que comer, se les acabó el alimento, se habían acabado todo lo que tenían.
porque lo seguían por la palabra que Él daba, por los mensajes que Él daba, por las sanidades, por los milagros. Entonces, Él decía a sus discípulos, miren, hay que darles de comer a esta gente, porque si los envío caminando, se van a desmayar, porque ya tienen 3 días ellos que me están siguiendo, y muchos de ellos ya no tienen que comer y vienen de lejos. O sea, la gente antes caminaba, algunos traían sus burritos, pero caminaban mucho, y la gente cuando camina le da mucha hambre, y no crean que caminaban 10, 20, 30 minutos, caminaban días enteros para ir a sus hogares. Entonces vivían muy lejos, y el Señor Jesucristo no los quiso enviar. Él tenía compasión de la gente, Él amaba a la gente, ¿verdad? Y esto es algo bien importante, el amar a la gente, el tener compasión de la gente, el ayudar a la gente cuando tiene alguna necesidad. Hoy hablamos en las clases de escuela dominical acerca de eso, de ayudar a la gente que tiene necesidad, de hacer justicia, de darle de comer a aquellos que lo necesitan. Entonces es bien importante lo que él sentía, compasión de la gente. Ahora, ¿cómo me siento yo cuando sé que Jesús tiene compasión de mí? Que Jesús me ama, que Jesús me quiere dar de comer, que está preocupado por mí. Eso me hace sentir bien, ¿verdad? Cuando tú ves a las personas que están pidiendo comida y les das un pan, les das un sándwich. Esta semana ahí me tocó algo diferente, ¿verdad? Siempre que vengo del banco de comida los jueves, me encuentro personas que están ahí buscando qué comer, pidiendo comida, y en esta ocasión no me encontré a ninguno, pero cuando estaba echando gasolina, estaba una persona pidiendo comida y traía ahí unos sándwiches que me habían quedado y se los di. Y la persona pues se sonrió, ¿verdad? Y me dijo, Dios te bendiga. Y dije, mira, me bendijo, ¿verdad? Me dijo, Dios te bendiga. Y cuando alguien te dice, no me dijo gracias, me dijo, Dios te bendiga, me sentí bien, ¿verdad? Entonces, cuando tú tienes compasión por la gente y das a aquellas personas lo que ellos necesitan, entonces la gente se va a agradar de lo que tú le das. Jesús sintió compasión por las necesidades y el sufrimiento de la humanidad. Jesús es el mismo hoy. Él era ayer, el mismo Jesús de ayer es el mismo Jesús de hoy, que tiene compasión, que ayuda a las personas en sus necesidades, en sus aflicciones, en cada uno de sus hijos. Él tiene compasión, y sobre todo Él puede acercarse a la gente que está necesitado. Estas personas se acercaban a Él en oración porque ellos necesitaban al Señor Jesucristo. En el libro de Mateo capítulo 6 versículo 31 y 32 nos habla de que nosotros debemos de estar preocupados por las personas que están en necesidad, pero que nosotros debemos de estar siempre listos para ayudar a todos aquellos que necesitan, y también no afanarnos. Dice la palabra 31 y 32, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. El Señor Jesucristo conoce la necesidad que nosotros tenemos, y Él nos dice, no se afanen por las cosas, no se afanen por el día de mañana, sino busquen primero el reino de Dios. El Señor tiene compasión de la gente. Él conoce tu necesidad, tanto espiritual como material. Él conoce toda esa necesidad que tú tienes, y Él está listo para ayudarte. Pero Él nos dice también en esta mañana, no se afanen ustedes por las cosas materiales. Yo los voy a suplir, yo estoy con ustedes. Si no tienes trabajo, yo te voy a ayudar. Si tienes alguna necesidad, alguna deuda que tienes que pagar, no te preocupes, yo te voy a ayudar para que tú pagues esa deuda. En Hebreos capítulo 4, del 14 al 16, el Señor también nos habla a nosotros
de que debemos de acercarnos a Él. En Hebreos capítulo 4, versículos del 14 al 16, Él nos habla también de que tenemos que acercarnos a Él de una manera muy especial. Él quiere que le tengamos confianza. Jesucristo quiere que confiemos en Él y que no estemos alejados de Él, sino que le confiemos en el Señor Jesucristo de una manera muy especial. ¿Cuántos de ustedes confían en el Señor, que se pueden acercar a Él? 4:14 al 16 dice la palabra: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El Señor quiere que nos acerquemos a Él con esa confianza, así como cuando el hijo se acerca al padre, a la mamá, y le dice: mamá, necesito esto, y ellos saben que tú vas a suplir sus necesidades. Asimismo, el Señor quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Por eso esas 4,000 personas seguían al Señor a donde Él iba, y ya tenían 3 días siguiéndolo paso a paso, viendo sus milagros, sus sanidades, oraba por ellos, les predicaba la palabra. Entonces él tenía compasión de esas personas, pero el Señor nos invita a que nosotros nos acerquemos a Él, que podamos acercarnos, que podamos decirle: Padre, tengo esta necesidad, Señor, te necesito, Señor, no puedo con mis hijos, Señor, los pongo en tus manos, Señor, en mi trabajo ya no soporto la situación, te necesito, Señor. Entonces acerquémonos a Él. Antes había una cortina donde solamente el sacerdote podía entrar al lugar santo para que perdonara tus pecados, pero ahora podemos entrar directamente en nuestro hogar, en la iglesia, donde quiera que estemos, podemos nosotros acercarnos a Dios. No nos quitemos esa desconfianza de Él, confiemos en Él con todo nuestro corazón. Amén. En segundo lugar, una respuesta humana. En el versículo que estamos leyendo ahorita en Marcos capítulo 8, el versículo 4 nos habla de esta parte donde hay una respuesta humana. Y vean qué interesante, ¿verdad? Cómo el Señor ama a la gente, pero también cómo les quería dar una enseñanza a los discípulos para que ellos aprendieran. Él tenía una enseñanza para ellos. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estas personas aquí en el desierto? Porque Él les decía: hay que darles de comer, no los quiero enviar así nomás. Entonces ellos respondieron humanamente: ¿de dónde sacaremos pan para alimentarlos? ¿De dónde? No hay. Entonces la pregunta de Jesús era para probar su fe. ¿Cuántos panes tienes? Les preguntó Él a los discípulos. ¿Cuántos panes? Y le dicen: solamente 7 panes. Entonces el Señor Jesucristo quería darles una gran enseñanza a los discípulos, así como a nosotros, ¿verdad? El Señor nos prueba, el Señor nos hace preguntas y el Señor tiene un plan definido para cada uno de nosotros. ¿Cuántos panes hay? ¿Cuánta comida tenemos? Porque los discípulos cargaban así con comida, pero en esa ocasión no tenían nada de comida y la gente ya se había acabado el alimento y había una persona ahí que tenía solamente 7 panes. Pero ¿qué se podía hacer con 7 panes? No alcanzaba para mucho, ¿verdad? Quizás era un pan por persona. Y dice: ¿cuántos hay? Hay 7 solamente. Entonces era una pregunta muy importante, pero ellos contestaron humanamente. Y el Señor los mandó a recostar a todos. Cuando fue
la alimentación de los 5,000, había pasto ahí muy a gusto donde ellos se podían sentar, pero en esta ocasión no, estaban en el desierto, estaban en la tierra, pero aún así el Señor los mandó recostar en la tierra. Dice, recuesten a todos. El hombre no tiene fe, ve todo imposible. Cuando tú no tienes fe, todo lo ves como imposible. No, dice, pues no va a alcanzar, son pocos panes y también hay unos pececillos ahí, pero para alimentar 4,000 personas era muy difícil. Ahora, sin contar a las mujeres y a los niños, algunos comentaristas dicen que por el total, por todas las personas que estaban ahí, eran como de 10,000 a 12,000 personas. Era mucha gente, ¿verdad? Solamente para 7 panes y unos pececillos. Ahora, ¿cómo eran los peces? La gente pues estaba acostumbrada a comer la comida seca, ¿verdad? Yo creo que los peces ya estaban secos, salados ahí, y ellos están acostumbrados a comer pan, a comer su pescadito y a comer el agua, pero esta comida no alcanzaba para tanto, ¿verdad? Sin embargo, el Señor Jesús tenía un plan bien definido, pero humanamente pensando, esta comida no alcanzaba para nada, ¿no? Así pensamos nosotros en las necesidades que tenemos. Se nos hace imposible salir adelante, pero cuando ponemos a Dios en primer lugar, Él suple cada una de las situaciones que nos aquejan. ¿Cuál es la situación que te aqueja a ti en esta tarde? ¿Qué situación tienes? Yo tengo mis situaciones. Yo sé que tú tienes también como persona, como jefa de tu casa. Tienes tu trabajo, tienes tus necesidades y hay cosas que te aquejan, ¿verdad? Hay problemas que te aquejan, deudas que tienes, problemas que tienes que resolver. Entonces todos tenemos situaciones difíciles, pero cuando quitamos nuestra mirada del Señor, no tenemos fe, solamente vamos a mirar los 7 panes que están ahí y vamos a preguntar, pero esto no me alcanza para toda mi necesidad, necesito más, necesito algo más, entonces no me alcanza lo que gano. Y no me alcanza, y el problema que tengo con mis hijos no lo puedo resolver. ¿Cómo lo voy a resolver? Y el Señor te dice, solamente ten fe. Las respuestas humanas a veces no nos ayudan a salir adelante, pero cuando nosotros confiamos en las respuestas del Señor, fíjense lo que dice el versículo 6, entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracia, los partió, recostó a la gente, y ahora tenemos una respuesta divina. Jesús bendijo los panes, Él los bendijo, Él los partió y les dio a los discípulos y les dice, tengan, denle a los demás, y empezaron ahí a repartirlo, y ahí es donde sucede el milagro. Cuando el Señor toca las cosas, sucede el milagro. Por eso es bien importante dejar que Cristo entre a nuestros hogares. A veces decimos, es que la gente sacó a Cristo, a Dios de las escuelas, pero también mucha gente está sacando a Cristo, a Dios, de sus hogares, y eso es algo bien malo, ¿verdad? Cuando sacamos a Cristo de nuestros hogares, es ahí donde empieza el problema, el caos, es cuando las familias se empiezan a destruir. Pero cuando dejamos que Dios bendiga nuestras familias, que Dios bendiga nuestros alimentos, siempre va a alcanzar. Entonces Jesucristo bendijo el alimento, bendijo los panes, lo dio a sus discípulos para que los pusieran delante de Él y delante de la gente. Y también oró por los peces y los bendijo y los puso delante de la gente, los pececillos. Y dice la palabra de Dios que Él le dio a los discípulos. ¿Cuántos discípulos eran? 12. Ellos les dieron a la gente que estaban ahí sentadas y empezaron a pasar la comida ahí, el pan, el pescado. ¿Cómo lo harían? Pues lo hicieron de una manera tan especial que el alimento alcanzó, y no solamente alcanzó,
sobraron mucha comida y dice el Señor, ahora recojan lo que sobró. ¿Y cuánto recogieron? 7 canastas. Y no eran canastas pequeñitas, eran canastas grandes. Eran canastas grandes, ¿no? Empezaron a recoger ahí la comida, el pan, lo que sobró. Y dice, y sobraron 7 cestas de pan. De pescado no dice nada. Entonces el pescado pues se lo comieron todo, ¿no? No sobró nada de pescado, era lo más bueno yo creo. Pero sobraron 7 canastas de pan. Y el Señor siempre era muy cuidadoso con la comida. Siempre decía, recógenlo para que no se eche a perder nada. Él siempre tenía mucho cuidado en esta situación, ¿verdad? De que las bendiciones no se deben de tirar, se deben de aprovechar para dar a los demás, dar a los necesitados. Entonces las personas que comieron eran 4,000 los que comieron. Qué gran milagro, ¿verdad? ¿Les parece a ustedes que fue un gran milagro este? ¿Han visto otro milagro en alguna otra ocasión? Entonces, esta es una respuesta divina. ¿Qué más puede hacer el Señor por nosotros en nuestras vidas? A veces el Señor quiere hacer milagros, ha hecho milagros en nuestras vidas, pero a veces nosotros no valorizamos los milagros que Dios hace en nuestras vidas, con nuestro cuerpo, con nuestra economía, con nuestros hijos, con los nietos, con los bisnietos, ¿verdad? Con nuestra iglesia. El Señor nos sostiene, el Señor nos ayuda, ¿verdad? A salir adelante. Ahora, las respuestas divinas son impresionantes y nos dejan a nosotros impresionados, ¿verdad? De los milagros que Dios hace. Como en esta ocasión, a los discípulos, ellos no sabían qué hacer, con tanta gente, con tantas personas y no tenían que darles de comer, pero el Señor sí tenía un plan definido para darle de comer a estas personas y más que todo, Él les quería dar una enseñanza que jamás olvidarían. Hay enseñanzas que hemos recibido en la vida y nunca se nos olvidan. Así también Él quiere enseñar a su iglesia que Él siempre va a proveer para nuestras necesidades materiales, espirituales y morales. Siempre el Señor va a proveer, Él siempre nos va a ayudar, solamente tenemos que confiar en Él y decirle, Señor, yo confío en ti, yo sé que tú, Señor, me vas a ayudar a salir adelante. En ocasiones yo me desespero porque le digo, Señor, ¿cuándo me vas a contestar esta petición que tengo? Y a veces no escucho, pero yo sé que el Señor en un momento Él va a solucionar mis problemas, me va a ayudar, me va a dar la respuesta a la necesidad que yo quiero, ¿verdad? Que yo tengo. Señor, ayúdame en mi necesidad material, en mi necesidad espiritual, en mi necesidad moral. Ayúdame, Señor. Y yo sé que el Señor un día va a contestar, así de que hermano, hermana, el Señor va a contestar tu necesidad. ¿Cuál es tu necesidad que tienes? ¿Cuál es la petición que tú tienes delante de Dios, en lo cual quieres ver un milagro? Un día el Señor va a contestar. Jesús es el mismo ayer, amén. Es el mismo hoy, amén. Es el mismo por siempre, es el mismo por el futuro, es el mismo en el presente. Él es el Señor por siempre, por lo que se muestra aún en nuestros días como el suplidor de todas nuestras necesidades. Él cura nuestro dolor, quita nuestras angustias y es nuestro proveedor en cada necesidad. A veces tenemos dolor, tenemos angustias en nuestras vidas que a veces no podemos, ¿verdad? Por algún problema, alguna necesidad, por algún problema con nuestros hijos, tenemos angustias, tenemos un dolor. Hay gente que me ha venido a decir, pastor, tengo un gran dolor y que no sé cómo explicarlo. Y le dije, bueno, pues vamos a orar por ese dolor, pero no es un dolor físico, es un dolor que tengo aquí adentro, ¿verdad? Le digo, vamos a orar y el Señor te va a ayudar en este dolor, en esta angustia. Confía en Él con todo tu corazón y nunca quites tu mirada de Él. Pon cada necesidad en sus manos y verás la respuesta del Señor.
yo te quiero invitar, ¿verdad?, a que hoy, en esta tarde, confíes en el Señor y le entregues tu corazón y no quites la mirada de Él y le digas: Señor, yo quiero confiar en ti. ¿Cuántos de ustedes necesitan de la oración? ¿Tienen alguna necesidad hoy en esta tarde delante de Dios y quisieran ponerla en sus manos? ¿Alguna necesidad? ¿Algún dolor? ¿Alguna angustia? Algo que les aqueja, ¿verdad? Al Señor le aquejaba las personas, a los discípulos también, pero el Señor suplió esa necesidad. Entonces yo te voy a invitar hoy a ponerte de pie y que oremos al Señor y que le digamos: Señor, esta es mi petición. Nos ponemos de pie entonces y oramos a Dios. ¿Y cuál es tu petición? Si quieres levantar tu mano, si quieres decir la petición, vamos a orar por ella para que el Señor supla esta necesidad, conteste esta necesidad. Amén. Muy bien, entonces vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este día que tú nos has dado. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra, Señor, es viva, es eficaz. Y también, Padre, porque tú eres un Dios que contestas cada una de nuestras peticiones. Señor, en esta tarde quiero poner en tus manos cada necesidad que tienen mis hermanos, mis hermanas. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú contestes esa petición que tienen, esa necesidad, esa angustia, ese dolor, Señor, por sus seres queridos, ese dolor que tienen, Padre, por problemas, Señor, en sus hogares, en el trabajo o situaciones difíciles por las cuales están pasando. Ayuda, Padre, a solucionar y contesta esta petición, Señor, de una manera especial. Pongo en tus manos, Señor, cualquiera que sea la necesidad, que tú, Señor, seas con ellos y que tú les contestes hoy, en esta mañana, Padre, en esta tarde, porque te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.